La ciudad de Panamá, ubicada en el centro de las Américas, es un importante crisol cultural en el que se funden la diversidad étnica de grupos indígenas, negros y latino-mestizos, al lado de las nuevas tradiciones de migrantes de diferentes rincones del planeta. En el marco de este rico espacio geográfico-cultural, tuvo lugar la realización del 6º Encuentro de Política Social y Trabajo Social, abocado a analizar el tema de la democratización, la responsabilidad social y los derechos sociales. Esta actividad académica fue escenario de la presentación del libro Trabajo Social Latinoamericano a 40 años de la reconceptualización. La misma contó no solo con la presencia de su compilador, el colega argentino Norberto Alayón, sino además con algunas de las autoras que escribieron los artículos que conforman dicha publicación. Esta producción visual nos permitirá acercarnos a parte de las valiosas discusiones que estas colegas desarrollaron sobre el tema de la reconceptualización del trabajo social en cada uno de sus países. De modo que queremos compartir con ustedes en esta ocasión el producto de un trabajo colectivo que hemos venido realizando 27 autoras y autores de Latinoamérica, de España y de Portugal. Ustedes verán que estamos refiriendo a un texto que acaba de aparecer, cuyo título es Trabajo Social Latinoamericano a 40 años de la reconceptualización, estimando que la reconceptualización, como ustedes recordarán, operaba alrededor de mediados de la década de 60, de los 70. Y ahí ustedes pueden ver en detalle el conjunto de los autores. Ahora vamos a hacer algunas referencias conceptuales básicas para que vean ustedes el eje de nuestra estructuración. Aquí están los autores de los distintos países. Las autoras de la mesa, que junto conmigo somos los mejores, el resto no es mentira. El resto son rellenos, acá están, trajimos los mejores. ¿No? Por supuesto, ya las conocen, Milza Burgos de Puerto Rico, Zoila Silva de El Salvador, Iris Prado de Nicaragua, Lorena Molina de Costa Rica y Teresa, que no sé el apellido de ella, pero el tercero es Drag, no, es Teresa Spaldi, que ustedes la conocen acá en Panamá. Y ustedes verán, bueno, están ordenados alfabéticamente y como la calidad bien entendida empieza por casa para los trabajadores sociales, yo le puse el primer término. No, es simplemente por orden alfabético. Y ustedes verán que por Argentina participan también Nora King y Natalio Kinderman. De alguna manera hemos conjugado algunos criterios también cronológicos. Estamos algunos de periodos no tan jóvenes de la reconceptualización. Bueno, Natalio es un poco menos joven que yo. Y también complementado con autores y autoras de generaciones intermedias que no participaron, porque eran más jóvenes precisamente de las primeras épocas de la reconceptualización. Entonces ven ustedes ahí que por Bolivia está la colega Nora Castro, por Brasil Vicente Faleiros y José Pablo Neto, seguramente muy conocidos por todos ustedes, por Chile Yanela Hernández y Omar Ruz, de Colombia Liliana Torres, de Costa Rica ya dijimos Lorena Molina, de Cuba Odalis González, de Ecuador Luis Araneda, que es un colega chileno pero que tuvo que exiliarse en Ecuador y que vive en la colega en Cuenca, El Salvador Zoila le llamamos, de España la colega Montserrat Feu de Barcelona, de Guatemala Tomasa de León, de Honduras Lili Caballero, de México Silvia Galeana de la O de la UNAM, del Distrito Federal, de Nicaragua Iris y Marta Palacio, que en esta ocasión está Iris con nosotros, de Panamá, no sabemos quién escribió por Panamá, pero bueno, de Portugal, Teresa. De Portugal, las colegas Elena Reis y Cesarina Mauricio. De Puerto Rico, Milza Burgos y Raquel Seda, que es una colega que había participado activamente en los primeros tiempos de la reconceptualización. Por Uruguay, Teresa Porcecanqui. Y por Venezuela, las colegas Egle Vargas
y Mayrele Nubae de Armas de la Universidad del Sur. De modo que nosotros vamos a hacer una rápida presentación, y discúlpenos ustedes por la premura y la rapidez a los cuales los vamos a competir, para que después cada una de las colegas autoras también del libro pueda hacer algunas afirmaciones sobre el capítulo. Y nos decimos con ustedes, una vez más, que puede ser útil preguntarnos para qué y por qué resulta pertinente escribir hoy, en este texto que ofrecemos, a casi 40 años de su aparición, acerca del movimiento de reconceptualización del trabajo social que se verificó en América Latina. El análisis de la historia de la profesión contribuye no solo a revelar la naturaleza misma de la disciplina, sino a entender también las propias particularidades de la profesión en la actualidad. Como en tantos otros aspectos de la vida misma, el presente es también, aunque no únicamente, la historia viva del pasado. Aquí tenemos parte en este trabajo de lo que es también el trabajo social. La significativa importancia que tuvo el proceso de reconceptualización en el desarrollo del trabajo social latinoamericano torna imprescindible y absolutamente actual la necesidad de recuperar el análisis del mismo, tanto en su génesis como en la influencia posterior que se verificó en la formación y en la práctica profesional de las y los trabajadores sociales. En los años 70, algunos recordarán, parecían inminentes los cambios revolucionarios y la posibilidad de construcción de una nueva sociedad, exenta de dominaciones externas e internas y pletórica de legítimos ideales de justicia social. Sobrevolaba entonces esa alternativa a los cielos de esta América expoliada. Y ello, como no podía ser de otra manera, impregnó al conjunto de las ciencias sociales y también, en particular, a nuestra profesión. En esa época, algunos recordarán, se hablaba, se escribía y se discutía fuertemente acerca de una sociología de la liberación. Fíjense cómo la historia avanza y retrocede, no tiene un camino común. Y en ese contexto, especialmente los jóvenes profesionales y los estudiantes de trabajo social asumimos intuitiva y aceleradamente aquello de que una juventud sin espíritu de rebeldía es servidumbre precoz, tal como lo había pensado muchas décadas antes el médico y filósofo argentino José Ingenieros. Sin embargo, no se trata de mirar a la reconceptualización solo con indulgencia o mero romanticismo. Se fueron gestando entonces, al calor de la efervescencia, del infortunio de la época y de las utopías liberadoras, aportaciones muy significativas para la profesión, aunque a la distancia, en lo transcurrido de estas décadas, también se identificaron serias limitaciones, tal como se describe en casi todos los textos que componen este libro. El compromiso y la responsabilidad social de los intelectuales en pos del mejoramiento de las sociedades atraviesa todas las épocas. Hoy mismo el filósofo Alain Badiou nos recuerda que el intelectual tiene que ser un actor, un militante de la verdad, un combatiente. No somos testigos del mundo. Tenemos que incorporarnos al devenir, con frecuencia paradójico y violento, de las verdades, ya sea que esas verdades sean políticas, artísticas, amorosas o científicas. Los anhelados cambios revolucionarios de los 70 no se produjeron, o bien fueron abortados por violentos procesos locales, algunos con ayuda externa, que respondían a los intereses de siempre, contrarios a la autonomía y al bienestar general de nuestros pueblos. En ese fragor, las y los trabajadores sociales latinoamericanos comenzamos a develar, aún incompletamente y con desaciertos,
cuestiones centrales para nuestro quehacer profesional a partir de una creciente familiarización con la teoría. El colega uruguayo Hermann Kruse críticamente observaba en 1971 que tradicionalmente el servicio social, como se denominaba más puntualmente en esa época, cultivó un olímpico desprecio por la teoría. Todo el énfasis se centraba en la práctica. Tal vez por ahí aparece también aquel axioma clásico que repetíamos en la época de la reconceptualización y que figura también por los textos, que la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega. El análisis de los procesos estructurales que influyen decisivamente, aunque no en forma absoluta en todos los casos y situaciones, en la cotidianidad de los sujetos con los cuales interactuamos, los trabajadores sociales, constituyó y constituye un significativo aporte para la comprensión del quehacer profesional. Volver a analizar y discutir el significado y las características del movimiento de reconceptualización nos parece importante a la luz de la realidad actual, en la cual la consumación de verdaderas y profundas revoluciones conservadoras que se registraron en las últimas décadas en América Latina nos confronta a los trabajadores sociales con la brutal restricción o pérdida lisa y llana de los derechos sociales históricamente conquistados, lo cual modificó el escenario de la práctica profesional. Como es sabido, el eje de la cuestión social en la actualidad pasó a ser la enorme exclusión social, la desafiliación en términos de Robert Castell, y no solo la explotación, tal como aconteciera predominantemente en la época del auge mayor de la reconceptualización. Entre aquella época y condiciones y el presente de la profesión se registra también un importante crecimiento y reconocimiento del trabajo social que entendemos en parte es tributario de las redefiniciones propuestas primero por el desarrollismo, recordarán, y relaudadas luego por el movimiento reconceptualizador en el contexto de las expectativas políticas antes señaladas. ¿En qué medida, nos preguntamos, puede reconocerse una deuda de la profesión con el movimiento de reconceptualización en los avances logrados y dónde radican, a su vez, las limitaciones de las propuestas de este movimiento, como para no haber dado lugar a un proyecto diferenciable pero viable para la profesión? Entre esas limitaciones, ¿cuáles corresponden a su debilidad teórica y cuánto de la inviabilidad de su desarrollo se debe, a su vez, a las condiciones políticas de nuestros países que reprimieron todo pensamiento crítico, frustrando así aquella posibilidad? En el intento de responder estas preguntas y de reconstruir el presente como momento de un proceso inacabado, nos propusimos este balance del acontecimiento más significativo de la historia del trabajo social, ya que, aún con todos sus límites, conmovió fuertemente a la profesión y los supuestos en los que ésta se sostenía. De ahí que para nosotros la necesidad de seguir analizando y reflexionando sobre la reconceptualización, no por el simple regocijo de una especie de historicismo abstracto, no queremos hacer historia vacía simplemente, sino para contribuir a dilucidar las posibilidades y los límites del trabajo social ante la gravedad de la situación social actual. Creemos que es este un modo de contribuir también a iluminar el presente de la profesión. Porque la reconceptualización, entendida como reflexión y acción crítica, no ha desaparecido. De la misma manera que, a pesar de ser esta una época de marcado retroceso,
tampoco han desaparecido los ideales por la vigencia de una sociedad y un mundo más libre y más justo. Todo el mundo acá en el día de hoy lo recuerda en el ámbito de este colectivo profesional. Porque la certeza de que las utopías de dignidad no han fenecido mantiene la imperecedera llama que da fuerza a las luchas actuales y futuras en pos de los cambios deseados. Porque si estas sociedades deshumanizadas son obviamente una construcción social, producto de los hombres y las mujeres que las componen, también las mujeres y los hombres tenemos la absoluta posibilidad y la obligación, le pregunto, aún en condiciones marcadamente subordinadas, pero no definitivamente ineluctables, de construir otro tipo de sociedades basadas en relaciones de solidaridad, fraternidad y equidad. Y para ello entonces, como siempre, las y los trabajadores sociales seguimos contando con nuestra palabra y con nuestra acción para contribuir humilde, pero vitalmente a ese digno proceso. Respecto de los contenidos y organización del texto, nos planteamos a ocultar las opiniones de colegas de toda Latinoamérica a partir de 4 preguntas básicas. ¿Qué fue y qué significó el movimiento de reconceptualización? ¿Qué características tuvo en cada uno de los países? ¿Cuándo y cómo influyó la formación y la práctica profesional en sus inicios y en las décadas siguientes? ¿Qué vigencia tiene dicho movimiento en la actualidad para las y los trabajadores sociales en su ejercicio profesional? Como ven, no es solo un libro de historia. Las preguntas, obviamente, tuvieron un simple carácter ordenador para los artículos, pero respetando el necesario margen de elasticidad en el encuadre de las respuestas que las y los autores adoptaron para la elaboración de sus respectivos textos. Y decidimos incorporar también, a pesar del tenor básicamente latinoamericano, el artículo de una colega española, Montserrat Feu, de Barcelona, el cual da cuenta del impacto de este proceso en el trabajo social de su país durante y después del periodo de la lamentable dictadura franquista. Y similar situación se refleja en el artículo referido a Portugal. De modo entonces que reiteramos que este libro contiene 22 artículos de 27 autores de 19 países. Por último entonces, antes de que las compañeras nos hagan referencia brevemente en este panel, destacamos que la participación de colegas de 17 países de América Latina le otorga al texto un modesto aire de libro bolivariano, decía, tanto por las afinidades de la patria grande y frustrada, como por la aspiración inconclusa de la soberanía y la justicia social para nuestros pueblos. De modo entonces que vamos concluyendo esta parte y le damos paso a las colegas para que completen este panel. Gracias. En aras de ganar tiempo, y como tenemos 2 minutos nada más, voy a ser brevísima. El otro día, le voy a hacer una anécdota porque tiene relación con este libro. Estaba mirando en la pared de la escuela donde yo enseño, que estaba adornado y decía hacia un trabajo social transformador. Y yo decía, habíamos acabado de escribir el artículo para el libro, y decía, eso era lo que decíamos hace casi 40 años. O sea, que está vigente. En el caso de Puerto Rico, comenzamos un poco más tarde por la situación política nuestra, que en ese momento hay una separación, hay más integración con América Latina, pero en ese momento de la reconceptualización estuvimos un poco alejados de los grupos, y comenzó en Puerto Rico en el 73, un poco más tarde, y no estuvo ligado a la universidad, sino fue un movimiento paralelo de una asociación. Y lo otro característico de Puerto Rico
es que estuvo ligado a la lucha por la independencia del país, cosa que no se vio en otros lugares. Así que me parece que esa parte de la historia la pueden ver en detalles si compran el libro. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a la profesora León la invitación a participar en su libro y tengo certeza que ella está agradecido también con las autoras de haber aceptado la convocatoria a participar en este texto. Desde el punto de vista de Costa Rica, también diferente con respecto al contexto de la región centroamericana y latinoamericana, intento en este artículo publicar cómo la reconceptualización es vivida desde la formación académica y cómo se reflejan las transformaciones curriculares en un contexto de un país de una democracia representativa burguesa con marcada y sostenida ampliación de la política social hasta finales de los años 70, pero después de una significativa restricción de la inversión social. Cuando la reconceptualización tiene su boom, eso se refleja en la transformación curricular, pero cuando nosotras interpretamos una ausencia, un vacío técnico, operativo, metodológico, hay un repliegue de las reglas cuestionadoras y críticas de la reconceptualización en los procesos de formación. Eso intento expresar en el artículo y también intento expresar desde el ejercicio profesional cómo esto es captado, y eso llama significativamente la atención y me permite plantear que hace falta investigación para poder argumentar cómo la reconceptualización fue vivida, fue trabajada desde los escenarios profesionales y planteo al final algunas interrogantes en ese sentido. Gracias. Buenas tardes. Como estamos tarde, solamente quiero decir que Panamá esboza en el artículo la vigencia y la continuidad del proceso, una parte histórica también de los problemas sociales que marcaron en la década del 70 la formación profesional del trabajador social y de la trabajadora social. Mis palabras son: prohibido olvidar estas vivencias compartidas que fueron determinantes en la formación de múltiples generaciones, en donde para ellos tomó real significado las perspectivas de este movimiento transformador. Como no tengo mucha voz, solamente les digo, compren el libro, léanlo y que también sepan que Panamá nos sentimos orgullosas en el día de hoy, que se presenta una obra que compila todo lo que es la experiencia histórica de este movimiento reconceptualizador. Quiere decir que espero que los 50 años de evaluación del proceso de reconceptualización quizás también sea en un país como Panamá.